No te acerques a esa limusina. Mi padre gritó mientras yo caminaba hacia el vehículo negro que esperaba afuera del aeropuerto. Sus palabras sonaron tan fuerte que varios extraños se dieron la vuelta para mirar. Por un segundo, me quedé quieta, tratando de entender por qué el hombre que me había criado me detenía como si hubiera hecho algo malo. Me llamo Kendra Vale y pasé años tratando de que mi padre se sintiera orgulloso de mí. Mason Vale era el tipo de persona que respetaba los títulos, los contactos y las apariencias. Él creía que el éxito venía de quien estaba a tu lado, no del trabajo que hacías cuando nadie te veía. Crecí observándolo admirar a otras personas, pero nunca me miró de esa misma manera. Incluso cuando yo lograba algo importante, él encontraba la forma de hacerlo sonar ordinario. Con el tiempo me convertí en alguien capaz de manejar la presión, tomar decisiones difíciles y ganarme el respeto con mi propio esfuerzo. Aún así, cuando volvía a casa, para él yo solo era su hija. Aquel día llegué vestida con el uniforme que me había tomado años ganarme. No estaba ahí para impresionar a nadie. Tenía una responsabilidad esperándome. Pero mi padre vio la situación de otra manera. Él vio una limusina de lujo, invitados importantes y un lugar al que, según él, yo no debía acercarme. Pensó que me estaba salvando de una vergüenza. No se dio cuenta de que estaba a punto de ocurrir todo lo contrario. Las personas alrededor de ese vehículo no estaban esperando a alguien más. Me estaban esperando a mí. Y antes de que mi padre pudiera decir otra palabra, el chofer miró más allá de él, sonrió, y pronunció mi nombre. En ese instante, todo lo que mi padre había malentendido sobre mí estaba a punto de salir a la luz. Mi padre, Mason Vale, siempre tuvo una idea muy clara de cómo debía verse el éxito. Para él, la gente importante usaba trajes caros, llegaba en autos de lujo y hacía que los demás la reconocieran apenas entraba a una habitación. Nunca notó a las personas que trabajaban en silencio detrás de esos momentos. Durante años construí mi carrera sin necesitar atención. Aprendí a manejar la presión, a tomar decisiones cuando las cosas se complicaban, y a mantenerme enfocada aunque otros dudaran de mí. Cada paso hacia adelante nació de la paciencia, la disciplina y las ganas de seguir avanzando aunque nadie estuviera celebrándome. El uniforme que yo llevaba no era solo ropa. Cargaba años de dedicación, madrugadas y responsabilidades que la mayoría de la gente jamás llegó a ver. Pero cada vez que mi padre hablaba de mí, siempre lo resumía en una sola frase: mi hija trabaja para el gobierno. Esa era la única oración que usaba. Nunca explicaba el puesto que yo había ganado, la confianza que se había depositado en mí, ni la razón por la que la gente respetaba mi trabajo. Tal vez no lo entendía, o tal vez admitirlo significaba aceptar que yo había construido algo mucho más grande de lo que él esperaba. Yo nunca necesité que me presentara como alguien especial. Solo quería que viera a la persona que tenía frente a él. Lo curioso era que los extraños entendían mi papel más rápido que mi propia familia. Ellos veían la confianza detrás del uniforme. Veían la responsabilidad que yo cargaba. Mi padre solo veía a la hija que recordaba de años atrás. No se daba cuenta de que aquella misma niña que él creía necesitaba guía se había convertido en la persona en quien otros confiaban en los momentos importantes. Mi madre, Iris Vale, era la única persona en mi familia que realmente veía el esfuerzo detrás de mi camino. Ella recordaba las noches que pasé despierta preparándome, los momentos en que dudé de mí misma, y las veces que seguí adelante aunque todo pareciera imposible. Mi padre notaba los resultados, pero casi nunca notaba el proceso. Le encantaba estar cerca de gente exitosa. Disfrutaba conversar con líderes, funcionarios y personas influyentes. Cada vez que entraba a esos espacios, se movía como si perteneciera ahí. Lo que nunca admitió fue que su propia hija ya formaba parte de ese mundo. Yo sentía la diferencia cada vez que asistíamos juntos a algún evento. Él hablaba con orgullo de la gente que conocía, pero cuando la conversación se dirigía hacia mí, volvía mis logros algo vago. Era extraño escucharlo hablar con tanta confianza sobre desconocidos mientras hacía que mis propios logros sonaran pequeños. A veces mi madre lo corregía.
Ella ha trabajado muy duro para esto, decía. Pero mi padre cambiaba de tema. Creo que él se sentía cómodo con la versión de mí que recordaba de niña. La hija que escuchaba, que seguía instrucciones, y que buscaba en él las respuestas. No estaba preparado para la mujer en la que me había convertido. Dejé de buscar su reconocimiento hace mucho tiempo. Aprendí que algunas personas solo entienden tu valor cuando el mundo a su alrededor se lo señala. Aquel día en el aeropuerto no se trataba de demostrarle nada a mi familia. Era simplemente el momento en que mi padre finalmente vio lo que mi madre ya sabía desde hacía años. La persona que él había subestimado era la misma persona a la que todos esperaban. Aquella mañana en el aeropuerto se suponía que sería una llegada sencilla. Mis padres, Mason y Liz, creían que estaban ahí para una reunión importante y una bienvenida especial. Mi padre llevaba su mejor traje, moviéndose con la confianza que siempre mostraba cuando estaba cerca de gente poderosa. Yo llegué un poco más tarde, vestida con mi uniforme oficial. En el momento en que Mason me vio caminar hacia la limusina negra, toda su expresión cambió. No sonrió. No preguntó por qué estaba ahí. En cambio, dio un paso adelante de inmediato, como si necesitara detener algo antes de que ocurriera. Durante años, a mi padre le importó profundamente la apariencia. Le preocupaba cómo veían a nuestra familia, qué dirían los demás, y si todo lucía perfecto desde afuera. Ese día, no pensaba en mis sentimientos. Pensaba en la escena que tenía frente a él. Vio a su hija acercándose a un vehículo rodeado de gente importante, y asumió que estaba cometiendo un error. En su mente, yo seguía siendo la persona que necesitaba ser guiada, protegida y recordada de sus límites. Lo que él no entendía era que yo no me estaba acercando a algo a lo que no pertenecía. Estaba llegando a algo de lo que era responsable. Las personas alrededor de la limusina no estaban confundidas por mi presencia. No se preguntaban quién era yo ni por qué estaba ahí. Solo mi padre lo hacía. Verlo pararse entre ese vehículo y yo me hizo entender algo doloroso. Él había pasado tanto tiempo juzgando donde creía que yo pertenecía, que nunca se detuvo a ver cuánto había avanzado ya. Y en solo unos segundos, la verdad que había evitado durante años estaba a punto de pararse justo frente a él. Detente ahí mismo. La voz de mi padre cortó el ruido en la entrada del aeropuerto. La gente cercana empezó a mirar hacia nosotros, tratando de entender qué pasaba. Yo me quedé ahí, en silencio, sosteniéndome mientras Mason se ponía frente a mí. No puedes simplemente caminar hacia ese auto, dijo. La forma en que lo dijo no era una simple advertencia. Sonaba como si creyera que yo estaba a punto de cruzar una línea que ni siquiera entendía. Por un momento me pregunté qué veía cuando me miraba. ¿Veía a su hija, que había pasado años construyendo una carrera? ¿O todavía veía a la joven que alguna vez necesitó su aprobación para cada decisión? No discutí con él. No alcé la voz. Después de años de que me subestimaran, había aprendido que a veces el silencio dice más que cualquier explicación. Mi padre miró alrededor, consciente de que la gente observaba. Le importaba cómo se veía el momento ante todos los presentes. Quería evitar la vergüenza, pero no se daba cuenta de que sus propias acciones estaban creando exactamente la situación que temía. Lo extraño era que nadie cerca de la limusina parecía confundido por mi presencia. El chofer no se acercó a cuestionarme. El personal cercano no me pidió que me fuera. Ellos ya sabían quién era yo. Solo mi padre lo ignoraba. Él creía que estaba protegiendo un lugar que pertenecía a otra persona. No se daba cuenta de que estaba bloqueando el paso de la persona a la que todos estaban esperando dar la bienvenida. Y mientras lo miraba, entendí algo que había evitado durante años. Mi mayor desafío nunca fue demostrarle algo a extraños. Era la esperanza de que, algún día, mi propio padre finalmente me viera. El momento que lo cambió todo llegó cuando el chofer bajó de la limusina. Hasta ese segundo, mi padre seguía creyendo que él controlaba la situación. Se mantenía de pie, con esa confianza intacta, pensando que me había salvado de cometer un error. Entonces el chofer me miró directamente. No preguntó quién era yo.
No cuestionó por qué estaba cerca del vehículo. En cambio, sonrió y dijo, «Comandante Vale, la estábamos esperando». Todo el ambiente cambió. La expresión de mi padre se congeló. La confianza que tenía momentos antes desapareció mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre, Liz, me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ella sabía que yo había trabajado duro, pero ni siquiera ella esperaba que mi llegada se revelara así, frente a todos. Observé a mi padre procesar el momento. Durante años había hablado de la gente poderosa como si siempre fuera alguien más. Nunca imaginó que un día su propia hija sería la persona a la que otros esperaban. El chofer abrió la puerta, y de repente el mismo vehículo del que mi padre me había dicho que me alejara se convirtió en el lugar hacia donde todos miraban. Nadie se rió. Nadie me cuestionó. La única persona que parecía fuera de lugar era la que creía que yo no pertenecía ahí. No sentí felicidad al ver a mi padre avergonzado. Esa nunca fue mi meta. Lo que importaba era que la verdad finalmente había aparecido sin que yo tuviera que defenderme. Pasé años tratando de explicar mi camino, mis responsabilidades, y el trabajo detrás de mi puesto. Pero en ese momento no necesité ningún discurso. Mi nombre, mi uniforme, y el respeto a mi alrededor dijeron todo lo que mi padre nunca había entendido. Después de que el chofer pronunció mi nombre, vi algo cambiar en el rostro de mi padre. Por primera vez, no pudo explicar quién era yo con una simple frase. Mason había pasado años creyendo que mis logros eran algo ordinario. Pensaba que simplemente había encontrado una buena oportunidad, o conocido a las personas correctas, o tenido suerte de avanzar. Nunca vio los momentos difíciles detrás de mi éxito. Nunca vio las decisiones que tuve que tomar cuando no había nadie que me guiara. Nunca vio la responsabilidad que venía con mi puesto, ni la presión de cargar expectativas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Para él, el resultado final siempre parecía fácil. Esa era la parte que más dolía. Juzgaba mi vida desde afuera sin entender lo que costó llegar ahí. Parado junto a esa limusina, finalmente fue testigo del respeto que me había ganado con gente que solo me conocía por mi trabajo. No hubo presentación especial, ni explicación, ni necesidad de convencer a nadie. Las personas a mi alrededor ya conocían mi papel y confiaban en mí. Mi padre había pasado tanto tiempo comparándose con gente influyente que nunca se dio cuenta de que su propia hija se había convertido en una de esas personas a las que otros admiraban. Yo no quería que ese momento se tratara de demostrarle que estaba equivocado. Quería que entendiera que la persona a la que había subestimado había estado creciendo todo este tiempo. La lección más grande para mí no fue sobre la limusina ni sobre la atención. Fue darme cuenta de que a veces la gente solo reconoce tu fortaleza cuando ve que el mundo la reconoce primero. Y aquel día, mi padre finalmente vio a la persona que yo siempre había sido. Después de ese momento en el aeropuerto, todo se sintió diferente. Mi padre se quedó callado. El hombre que siempre tenía algo que decir, de pronto no tenía ninguna explicación para lo que había pasado. Había pasado años seguro de sus propias opiniones, pero ver a todos darme la bienvenida cambió la forma en que me miraba. La gente a nuestro alrededor lo había visto todo. Vieron cómo trató de detenerme. Vieron al chofer reconocerme. Vieron la verdad desplegarse sin que yo dijera una sola palabra. Podía notar que mi padre se sentía incómodo, pero no me interesaba hacerlo sentir avergonzado. Esa nunca fue la razón por la que trabajé tan duro ni por la que construí mi vida de esta manera. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba demostrarle algo. Pensé que un logro más, un éxito más, un triunfo más finalmente lo haría entender. Pero ese día me enseñó algo distinto. Algunas personas no cambian porque tú te expliques mejor. Cambian cuando la realidad se vuelve imposible de ignorar. Después de salir del aeropuerto, dejé de esperar la aprobación que siempre había querido de mi padre. Aún lo respetaba. Todavía me importaba. Pero ya no medía mi valor según su opinión. Mi camino era mío. Los años de esfuerzo, las decisiones que tomé, y la persona en la que me convertí eran reales, los reconociera él o no. La limusina no creó mi confianza. El uniforme no creó mi fortaleza. Esas cosas solo revelaron lo que ya existía dentro de mí. Por primera vez,
No estaba parada frente a mi padre esperando que me viera. Estaba parada ahí sabiendo exactamente quién era. Meses después del incidente en el aeropuerto, mi padre finalmente me pidió hablar. Por primera vez, no hablaba como la persona que siempre tenía todas las respuestas. No estaba dando consejos ni diciéndome lo que debía haber hecho. Solo intentaba entender. Admitió que me había juzgado sin conocer toda la historia. Dijo que pensó que me estaba protegiendo aquel día. Creía que me estaba evitando entrar en una situación que no era para mí. Lo escuché en silencio. Después le hice una sola pregunta. ¿Por qué protegerme siempre se sintió como si intentaras hacerme más pequeña? La habitación quedó en silencio. Porque esa pregunta no se trataba de un solo momento en el aeropuerto. Se trataba de años sintiendo que tenía que esconder partes de mí misma para que él se sintiera cómodo. A mi padre le costó responder, porque en el fondo sabía exactamente a qué me refería. Había pasado tanto tiempo viéndome como la niña que crió, que nunca aceptó a la mujer en la que me había convertido. Se enfocaba en de dónde venía, en lugar de hacia dónde iba. Yo no necesitaba que se disculpara por no entender todo sobre mi carrera. Necesitaba que reconociera que mis decisiones, mi esfuerzo y mis logros me pertenecían solo a mí. Esa conversación no arregló todo de inmediato. Algunas heridas necesitan tiempo. Pero fue la primera vez que mi padre dejó de defender sus acciones y comenzó a escuchar. Durante años quise que él viera mi éxito. Ese día entendí que lo que realmente importaba era que finalmente me viera a mí. Nunca quise que mi padre se sintiera derrotado. Esa jamás fue la razón por la que trabajé tan duro ni por la que construí mi propio camino. No quería estar por encima de él. Solo quería estar a su lado y sentir que se sentía orgulloso de la persona en la que me había convertido. Durante años pensé que ganar su aprobación completaría algo dentro de mí. Creía que algún día finalmente me miraría y entendería cada sacrificio detrás de mi camino, pero aprendí algo importante. Mi valor nunca dependió de su reconocimiento. El momento del aeropuerto cambió nuestra relación porque nos obligó a ambos a enfrentar la verdad. Mi padre había pasado años aferrado a una vieja imagen de mí. Recordaba a la hija que necesitaba guía, pero no notó a la mujer que había crecido a través de los desafíos y la responsabilidad. Después de todo lo que pasó, dejé de tratar de convencerlo. Dejé de explicar cada decisión. Dejé de buscar una reacción que tal vez nunca llegaría. En cambio, me enfoqué en la vida que había construido. La limusina, el uniforme, y el chofer pronunciando mi nombre fueron solo un momento. La verdadera victoria fue darme cuenta de que no necesitaba permiso para ocupar mi lugar. Mi padre alguna vez creyó que era él quien decidía dónde pertenecía yo, pero ese día demostró algo distinto. Yo pertenecía a donde mi dedicación me había llevado. Pertenecía entre las personas que confiaban en mis capacidades. Pertenecía a la vida que yo misma había creado. Y lo más poderoso de todo fue que ya no tenía que luchar por ese lugar. Ya me lo había ganado. Esa fue mi historia. A veces, las personas que dudan de ti se convierten en la razón por la que descubres tu propia fuerza. Cuéntame en los comentarios quién te apoyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Comparte esto con alguien que lo necesite, y suscríbete para más historias.